¿Eso se consideraría urgente? No, eso entra a revisión, Ricardo, eso entra a revisión, por eso no es un fallo fácil, o sea, no es un fallo fácil de operativizar y de ejecutar. El Consejo de Estado nos ha dado hasta el 31 de diciembre para reglamentar, digamos, cómo sería la determinación de un tema urgente. Por ahora, la circular de la Comisión establece unos criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con ese tipo de situaciones. No puede ser recurrente, eso significa que la locución no podría ser, por ejemplo, 2 veces a la semana, tendría que ser máximo 1 vez a la semana. Y le coloca una delimitación temática, es decir, el presidente tiene que reportar a la comisión qué tema va a tratar y cuánto tiempo. Él dirá el tema y dirá el tiempo, ¿cierto? Y él no se puede extender sobre la marcha. No, señor, porque hay un control que implica que si, digamos, la locución se extiende más de lo que quedó aprobado en la locución, pues podría haber la posibilidad de una suspensión, se corta, digamos, de la señal. Sí, señor. Sí. Doctor Vera, el presidente Petro repite discursos, va a un pueblo, a Ibagué, por ejemplo, hace apenas algunos días, se echa allí pues un discurso político, de gobernante, lo que sea, y dice, repítanme esta noche en horario AAA en la televisión colombiana. ¿Eso se acabó? La locución establece que es personal y temática. Si en el ejemplo que tú colocas el presidente habló de un tema que no responde a los criterios que se establecen, pues efectivamente no podrá ser emitida. Así sea una remisión, debe enviarse la solicitud de presidencia a la comisión para 4 horas antes, que eso es lo que establece la circular, 4 horas antes, y ahí se evaluará si esa alocución o esa intervención que hizo el presidente en otro lugar obedece a los criterios establecidos y debe ser personal. Eso también es importante, digamos, resaltarlo. Quiere decir que no puede darle la palabra a otras personas. Eso quiere decir, sí, señor. Que es lo que viene pasando. De acuerdo. Eso quiere decir. Venga a ver a para acá. Es personal. A ver qué usted tiene. De acuerdo. ¿Ustedes entregarán a evaluar el contenido de la locución antes de la locución? Eso tiene 3 controles, el previo, digamos, al aire, y el posterior. Claro, pero ¿el previo es requisitos o contenido? El previo es contenido a la luz de los requisitos que establece el fallo, ¿cierto? Es decir, nos llega el formulario de presidencia, sí, donde se establece de qué tema va a hablar el presidente, si ese tema es, digamos, relevante, si es urgente, ¿cierto? Y sobre la base de eso la comisión autoriza. Pero no el contenido, es decir, la presidencia no tiene que mandar el discurso del presidente, no, y ustedes, señor, lo van a evaluar. No, porque el Consejo ha sido, y el fallo ha sido muy claro, no se trata de censurar al presidente, pero sí de aclarar de qué tema se va a hablar, cuánto tiempo lo va a hacer, digamos, esos criterios. Doctor Vera, quisiera hacerle una última pregunta relacionada con esa circular, con esa carta que generó la polémica, porque la Procuraduría dice que es insuficiente esa aclaración que ustedes hacen y que persiste el riesgo de que se vulnere la libertad o que se ataque la libertad de prensa, porque dice que no es claro si es obligatorio, si es voluntario. ¿Qué va a pasar a partir de hoy con esa advertencia de la Procuraduría y con esa mea culpa que ustedes hacen? Gracias, María Camila. Lo primero que hay que decir es, respetamos, por supuesto, al Ministerio Público, respetamos la interpretación, nos colocamos a disposición de la Procuraduría, nosotros actuamos en el marco de nuestras funciones legales, por supuesto. Lo segundo es que efectivamente reiteramos que en la circular que sacamos el viernes, aclarando esa primera solicitud de información, aclaramos que es voluntario de cada medio de comunicación, de cada canal de televisión, entregar o no la información. Si no lo hace, no hay problema, porque no es sancionatoria. Eso significa que no es necesario retirar la anterior, porque la segunda aclara de que como es voluntario, pues no hay sanción. Si no lo entrega muy bien, digamos, aportamos a la construcción del conocimiento del ecosistema, y esa información nos sirve para trabajar el documento que mencionaba ahorita, Ricardo. Pero ustedes dicen ahí en el documento al final, doctor Vera, que tiene un término de 10 días. Si no, vendrán sanciones administrativas. No, pero en la resolución, en la segunda circular se aclara que es un tema voluntario. En la rueda de prensa que hicimos el viernes también se aclara. Si no lo entregan, no tienen ninguna sanción y ninguna injerencia el canal. Miren, nosotros tenemos muy buena relación con los operadores de televisión. Tenemos un diálogo permanente, fluido, nos reunimos, digamos, periódicamente, hablamos de los temas que nos competen. Estamos de acuerdo en que hay que conversar sobre lo que está pasando mediáticamente
políticamente en el país. Eso, digamos, hay que conversarlo y así lo hemos hecho, y vamos a tener unas reuniones con los operadores de televisión también para seguir hablando del tema, de cara sobre todo a darle tranquilidad a la ciudadanía de que puede confiar en sus medios de comunicación. Eso es lo más importante, que los ciudadanos confíen en sus medios de comunicación. No importa la línea editorial que tengan, no importa el enfoque, pero que los ciudadanos confíen en que esa información que están recibiendo es equilibrada, es objetiva, es imparcial, ¿cierto? Y puedan tomar las mejores decisiones pensando sobre todo en el proceso electoral que se nos viene encima. Ok. Doctor Vera, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias por poner la cara. Entiendo que esta es una entrevista para deshacer un poquito el entuerto, ¿no es verdad? Sí. Es una entrevista, de en Colombia decimos recular, patraciar, para decir voluntario quiere decir retiramos lo que habíamos escrito. Es voluntario, digamos, es voluntario. Sí, voluntariamente. Y voluntariamente también es la patraciada. Voluntariamente yo les voy a decir cuál es el criterio de los medios de comunicación. Gracias, muchas gracias doctor Vera, a mucha ustedes. suerte. Muy amable. Muchas gracias. 8 de la mañana, 6 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Está comenzando la fase de transición política y de reconstrucción física de la Franja de Gaza después de los 2 años de guerra. Ya están en Israel los 20 liberados, los que estaban secuestrados por Hamás, y están en Gaza los casi 2.000 presos liberados por Israel. La cifra exacta es 1.969, no solo perteneciente ellos a Hamás, sino también a la OLP o Al-Fatah, grupos que habían hecho antes el terrorismo. Todos puestos en libertad, que sobrevivieron a estos 2 años de secuestro, desde que se los llevaron en el ataque de Hamás en el Festival de Música, recuerden ustedes, el 7 de octubre del 2023. Pasaron la noche con sus familias, recibiendo atención médica. Todos están relativamente bien, por supuesto con las heridas naturales después de 2 años de cautiverio. Una tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir en rutina, es a vivir en automático. Es vivir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. ¿Cuál es el problema? Que eso nos genera aburrimiento, nos genera hastío y le quita motivación a la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a combatir la rutina. Y te propongo 3 actividades bien concretas. La primera, tomar conciencia de lo que haces. Preguntarte en un momento antes, con mucha serenidad, con mucha profundidad, ¿por qué y para qué hago esto? Lo segundo, establecer prioridades que... Cuando usted vuelve una medida voluntaria, pues quiere decir dejó sin vigencia la medida original. Sí, claro, ¿no? Tienen que retirar la carta que habían enviado y mandar otra, seguramente, Néstor. Voluntario. En otros términos. Sí, si piden que la información que entreguen los medios de comunicación, Héctor, sea voluntaria, me atrevería a decirle que no va a haber medios de comunicación. Pero yo creo que no van a recularon, ¿sabe, Héctor, Néstor? Yo creo que en el fondo... ¿Que no recularon? No, que no recularon. Yo creo que en el fondo mantienen la misma idea de una suerte de curaduría del pluralismo informativo. Sí, a mí, ¿no? a mí me, digamos, me parece bien y me alegra, digamos, la posición del doctor Vera, que me pareció además un hombre sensato. Yo no, pues nunca lo había oído hablar y me pareció una persona sensata. Pero yo estoy de acuerdo con Ricardo en el siguiente sentido, Néstor, en que es que hay una idea de funcionarios estatales dependientes o independientes del gobierno, pero funcionarios estatales no judiciales que tienen en la cabeza con un mote que se usa con frecuencia y en esta circular se usaba, que es el de las funciones de inspección, vigilancia y control. Eso incluso ya tiene su sigla, que es el IBC, lo llaman en la burocracia. Y las funciones de inspección, vigilancia y control parece que se han convertido en un camino, en una puerta, para que cualquier funcionario estatal le esté preguntando a organizaciones privadas cualquier cosa. Usted recuerda que hace unos meses tuvimos un debate parecido, aunque de otro contenido. Le voy a decir, Héctor, con todo el respeto a los comisionados, y el doctor Vera yo no lo conocía, me pareció un señor amable, decente, pero este es el síndrome del portero que hay en Colombia. En el momento en que usted puede controlar algo, le da por requisar, ¿no? Porque como usted lo nombra portero del edificio, abra la cartera. Claro, ese es un gran ejemplo. Abra la cartera. Y claro que uno no tiene por qué abrir la cartera. Abra la cartera y abra las piernas. Y en el abre las piernas usted sabe todo lo que eso significa.
Claro, no, claro, ese es un gran ejemplo, Néstor, se lo agradezco mucho porque lo estaba buscando hace rato, porque yo llevo en esto una pelea de las funciones de lo que llaman la policía administrativa, que hace unos meses le iba a decir, usted recuerda que hubo un debate sobre la posibilidad de intervención en los gremios del sector agropecuario, que el Ministerio de Agricultura expidió una resolución con una cosa también parecida, como mándeme toda la información y si no lo sanciono, y en fin, hace unos meses también, o unas semanas, hubo un debate sobre un proyecto de ley que había para imponer facultades de intervención, vigilancia y control sobre las iglesias, que el gobierno se echó para atrás. Es sobre todo, es el Estado policía metido en las cosas privadas sobre las cuales hay unos derechos fundamentales que hay que respetar y proteger. Para ser justo, Ricardo, me parece que también hay que aclarar, en esa comisión, en ese sector de contenidos audiovisuales, que son los de la Carta, no tiene mano el gobierno. Entonces me parece también que hay que alejar un poquito el fantasma de que era una censura y de que íbamos camino a Venezuela y de que nos estábamos pareciendo a los señores de la dictadura de Maduro, que iban a comenzar ya a censurar medios de comunicación. No, claro. Tampoco es eso. No es cierto, no hay un vaso comunicante de la CRC con el gobierno, al menos en esta comisión, pero no deja de ser llamativo e inquietante lo que estamos mencionando, Néstor, porque más allá de que no sea dependiente del gobierno, sí es una entidad que, entre otras, no tiene quien la ronde. No, y con base en el documento de Andrés que mencionábamos. Pero lo que quiero decir es, una cosa es una travesura de un burócrata y otra cosa es la censura desde el gobierno. No, claro que sí. Pero es que el contexto no ayuda. Más en el primero que en el segundo. Porque el contexto, Néstor, es que el presidente lleva semanas quejándose de que, según él, los medios de comunicación utilizan un espectro electromagnético que, en la expresión suya, le pertenece al pueblo y, según él, lo utilizan para mentir. Y cada rato dice que debería haber algún control a eso. Entonces, naturalmente, la sensibilidad estaba al rojo vivo. Pero lo que a mí me gusta de este país, Néstor, es que la gente reacciona, el procurador reacciona, gente en la opinión pública reacciona, instituciones reaccionan, líderes políticos y sociales reaccionan cada vez que alguien, sea por creatividad burocrática o sea por intención de censura, le da por hacer estas cosas. Y ahí tenemos a la comisión tratando de recular, diciendo que esto es voluntario. Yo la verdad pienso que ningún medio de comunicación debería responder a esta carta, pero me alegra saber que en este país todavía hay capacidad de reacción. Es lo que va a pasar. ¿Qué, Álvaro? Esto es una copia burda de lo que pasó en Estados Unidos. La cadena ABC suspendió a Jimmy Kimmel por temor luego de que la FCC, que es el equivalente de la CRC colombiana, amenazara con sancionarla por los comentarios que hizo Kimmel sobre Charlie Kirk, la muerte de Kirk. Y Trump declaró que avanzarían en eso, que revisarían y tomarían medidas en contra de las cadenas de televisión. Están copiando esa barbaridad. Obviamente ABC se echó para atrás después porque fue más contraproducente el rechazo de la sociedad. Pero es que hace unos años los países copiaban las prácticas democráticas, por eso nació la OCDE. Pero ahora los países, sobre todo los que han caído en esta influencia del populismo, lo que hacen es copiar cómo derribar las reglas de la democracia con cosas de estas. Obviamente, este es un primer round que pierden, pero pues va a seguir porque el enfrentamiento entre el populismo y los medios pues es legendario. Lo increíble es que en Estados Unidos Trump critica eso cuando es presidente gracias a que Fox News viola todas las reglas del periodismo a su favor. Pero pues eso es inevitable y acá están de copiones. 8 de la mañana, 14 minutos. A propósito, Jimmy Kimmel ya volvió al aire. La suspensión le duró solamente una semana. Tuvieron que ver las afiliadas, las locales de la cadena, que eran las que retransmitían la programación. Es que en una democracia, ABC. Néstor, señor Luis Ernesto, en una democracia la censura lo que hace es motivar más interés por el contenido censurado. Se vuelve más viral, se difunde a través de las redes de comunicación. Esto funciona muy distinto a las épocas donde era simplemente espichar un botón y apagar un canal o apagar o censurar. Esto hoy a través de las redes, cualquier contenido se va a difundir además como pólvora si se dice que es un contenido censurado. Pero yo sí escuché al aire a un comisionado recular.
y darse cuenta que la circular y el documento que habían expedido pues claramente desbordaba sus facultades, rayaba digamos con formas de censura de contenidos o de moderación de contenidos que no está dentro de las facultades de la comisión. Entonces pues me da tranquilidad que lo haga al aire, pero también lo deben hacer documentalmente como lo expidieron en su momento el primer mensaje. Mire. Pero Néstor, yo pienso que lo que a nosotros nos molesta, por supuesto, en un medio de comunicación, y es que llegue alguna autoridad a decir qué contenido le parece que es prudente, plural, es decir, quién tiene ese criterio, quién tiene la última palabra. Debe ser algo muy parecido a lo que le pasa al presidente Petro con la decisión del Consejo de Estado de determinar qué es el contenido adecuado para una locución presidencial. Entonces yo creo que lo que aplica para nosotros aplica para todos. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Me regañan algunos amigos petristas, Aurelio. Cada uno, y para eso es la libertad, cada uno está en el derecho. El regaño del día, ¿no? No, pues son varios, imagínense cuando se habla de medios de comunicación, la reacción allá. Pero cada uno está en el derecho de escoger qué oye, qué no oye. El derecho de cambiar de canal, el derecho de cambiar de emisora, el derecho de no comprar un periódico, de no escuchar a una persona existe en Colombia, que me parece que es, por otro lado, el control a los contenidos que hay en nuestro país. Señor Aurelio, la última, la cuenta Blue Radio Co, si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar sobre el tema de medios de comunicación. Pues estuve mirando el barómetro de los que nos habló el doctor Vera. Aproveché para mirarlo, los barómetros que han hecho en la Comisión Reguladora, y encontré una cosa, y es que hablan de que el riesgo más alto son los intereses económicos y comerciales de los medios. También hablan del riesgo tecnológico para acceder a mejores desempeños en ese campo. Y algo que es muy importante, creo yo, que lo más importante no es la circular, Néstor. Lo más importante es el relato que hay detrás inspirando esa circular. Porque aquí el presidente Petro ha montado un relato que me toca a mí, lo toca a usted y nos toca a todos. Y es que lo que hacemos en los medios es simplemente reproducir los intereses económicos de los dueños de los medios. Es decir, usted aquí habla y le dicen, sí, es que como le paga fulano, como le paga Perencejo, entonces usted lo que es un locutor de esos intereses. Y en el fondo la circular está inspirada en eso, y si no, mire el barómetro cuando usted habla de cuáles son los riesgos del periodismo informativo. Entonces, creo que aquí sí hay algo relacionado con el relato que el gobierno ha venido montando acá. Es decir, nosotros somos simplemente unos pagados, unos yes man de los dueños de los medios que reproducimos en nuestras opiniones, en nuestras noticias, esos intereses. Y yo creo que lo más importante es que acabar o no la circular. Aurelio, aclare que está diciendo irónicamente eso, ¿no? Claro, no, por supuesto. No solamente lo estoy diciendo irónicamente, lo estoy diciendo de que ese es el relato que está montado sobre cualquier persona que habla o informa en los medios. Y dice en la confesión, claro, Aurelio confiesa que hace lo que el patrón le manda. Pedacito lo sacan a ratos. Exactamente, por eso hago la aclaración de que ese pedacito es intentando ser irónico. Néstor, me pregunta un oyente, ¿eso que está pasando con la comisión no es un poco lo que hacen algunas superintendencias? ¿No es el abuso, el mismo abuso que se está bajo el argumento de la supervisión, vigilancia y control? Claro, totalmente, la inspección, vigilancia y control, eso es lo que dije hace un ratico, Ricardo, claro, y eso pues en el caso de algunas superintendencias está también documentado, digamos, pero le doy otro ejemplo en relación con el de la información, que es el de la que llamamos la ley Mordaza, la que reguló las encuestas. En esa, los legisladores se asumieron la tarea de que ellos decían cuál era la buena y cuál era la mala información, porque cuando uno pregunta por qué regularon las encuestas, dice porque tenemos que garantizar la calidad de la información. Ese es el resumen de la justificación de la expedición de esa ley, y yo insisto en eso. Aquí hay una idea de que los funcionarios estatales de cualquier clase y los no judiciales, digamos, que tienen unos controles más débiles, son los que dicen que está bien y que está mal. Y incluso en derechos y en libertades tan cruciales como la libertad de expresión. Y si uno no está de acuerdo con lo que ellos dicen sobre lo que está bien y está mal, entonces terminan como terminaba la circular de la CRC, sujeto a sanciones. Porque claro, el tema del control es que incluso puede llegar hasta la toma de posesión.
le nombro un gerente, un presidente, un director, como lo hacen en múltiples sectores por parte del Estado, sin que hasta ahora haya habido una corrección judicial, Néstor, porque yo sí creo que aquí a las Cortes les ha faltado un poco de conceptualización sobre estas peligrosísimas facultades. Bueno, y por ahí es que comienzan a cabalgar los burócratas de turno. Son las pero además le voy a decir una cosa. 19 minutos. Estos La última, temitas, Paola, por favor. Pues de esto de la imparcialidad y la objetividad tampoco existe en ningún medio de comunicación del mundo, porque para eso tendríamos que partir de la base que nadie tiene prejuicios y todas las personas, redactores, editores, camarógrafos, tenemos prejuicios. Luego es sencillamente imposible eso de ser imparcial o eso de ser completamente objetivo. Eso no existe, como para que ahora además alguien, un tercero, esos señores de la CRC, digan que ellos van a medir con su propia vara, con sus propios prejuicios, quién es imparcial y quién es objetivo. Sencillamente es un absurdo y es un ridículo. Una tendencia que tenemos los seres humanos es a vivir en rutina, es a vivir en automático, es vivir sin darnos cuenta ni por qué ni para qué. ¿Cuál es el problema? Que eso nos genera aburrimiento, nos genera hastío y le quita motivación a la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a combatir la rutina y te propongo 3 actividades bien concretas. La primera, tomar conciencia de lo que haces. Preguntarte en un momento antes, con mucha serenidad, con mucha profundidad, ¿por qué y para qué hago esto? Lo segundo, establecer prioridades que te permitan elegir lo que realmente es urgente, fundamental en relación con tu proyecto. Y lo tercero, buscar divertirte, buscar gozarte lo que haces. Aunque sean las acciones del trabajo, las acciones más normales, cotidianas, trata de encontrar en ellas fuente de alegría, de gozo, para vivir la vida con la mejor actitud. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz. Confiamos en ti. Tú sabes. Las imágenes que esta madrugada le dan la vuelta al mundo son las de las familias reencontrándose con sus seres queridos, con sus hijos, con sus hermanos, que reciben también los cuerpos de aquellos que murieron en cautiverio. Esas familias todavía más adoloridas, pero con la templanza, con el consuelo de que finalmente están recibiendo los cuerpos. Hoy comienza simultáneamente la reconstrucción en la Franja de Gaza, para la cual el presidente Petro ofrece el oro colombiano. Confiamos en ustedes, creemos en ustedes, estamos convencidos que formamos un buen equipo. Nosotros buscando la mejor información, dando la opinión más argumentada y ustedes desde el planteamiento crítico, construyendo con buenos mensajes, con buenas palabras. Oye, lo que dices es lo que tienes en el corazón. Qué bueno que de tu corazón salgan cosas, palabras, frases que nos motiven y que nos ayuden a crecer. Gracias por estar allí. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestra información. En Blue, la radio se ve. Trump, el gran ganador, ya regresó a Washington, se encontró con Macron, con una treintena de líderes del mundo, una cumbre extraordinaria en la que dijo, y tiene razón, que es un amanecer histórico para el Medio Oriente. El que no estuvo en la foto fue el presidente Petro de Colombia, que fue vetado por Trump y que arremete contra él diciendo que no entiende el mundo. La verdad es que el presidente Petro no fue invitado ni por Egipto, ni por Estados Unidos, ni por nadie, y nadie notó su ausencia porque Colombia no tuvo ninguna relevancia ni participación en las negociaciones de paz. Nos han hecho creer que si pedimos ayuda somos débiles, lo cual es falso. Todos los seres humanos Atención, Israel está devolviendo cuerpos también de muertos, de prisioneros o de víctimas de los ataques en los 2 años de guerra. Segunda etapa del intercambio de prisioneros, no todos vivos desafortunadamente. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, lo que ha hecho el ejército israelí ha sido entregar el primer lote de cuerpos de prisioneros de palestinos que murieron no solamente durante la guerra, sino que también aquellos que murieron durante el ataque del 7 de octubre habían sido mantenidos en Israel. Pero además, cada vez que había muerte de altos mandos de Hamás en Gaza, esos cuerpos eran llevados a Israel para tener la certeza del reconocimiento de esos cuerpos. De hecho, uno de los puntos difíciles de la negociación fue que Hamás exigía la devolución de dos importantes líderes, de Yahya Sinwar, recordemos el líder militar de Hamás, y su hermano Mohamed Sinwar. Esos dos hermanos, Israel se niega a devolverlos. Israel tiene cientos de cadáveres de palestinos, pero por ahora dicen unos medios que se están devolviendo 45 cuerpos, otros dicen que solo han llegado 14, pero sí, que Israel está entregando los cuerpos de palestinos, repito, tanto fallecidos el 7 de octubre de 2023 como aquellos que habían sido asesinados en Gaza y llevados luego a Israel, Néstor. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 25 minutos, aunque Ecopetrol se inclinó entre dos nuevas opciones de regasificación por el Caribe por desarrollar su proyecto por Coveñas para aumentar la capacidad de importación de gas de Colombia y evitar riesgos de desabastecimiento en los próximos años, el Grupo Energía Bogotá insiste en la otra alternativa por Ballenas. A través de TGI, el Grupo Energía está invitando a Ecopetrol y a todos los agentes de la cadena para desarrollar los dos proyectos, el ya elegido por Ecopetrol por Coveñas y el que TGI quiere desarrollar por Ballena, más al norte. Dice que con esto se aseguraría de manera oportuna y confiable el gas natural para los colombianos. TGI también está manifestando su voluntad de cooperación para superar los desafíos técnicos del proyecto de regasificación por Coveñas, que fue ya el elegido por Ecopetrol, rechazando implícitamente la opción de Ballena. Hay en este momento en el sector gas natural una gran discusión técnica muy importante sobre cuál nuevo proyecto de regasificación por el Caribe es el que más le conviene a Colombia o si le convienen mejor los dos. Esto es demasiado importante para todos los colombianos porque de la estructuración y desarrollo de una buena alternativa dependerá que no nos quedemos sin gas para preparar los alimentos en casa, para las duchas, para los vehículos, para la producción de energía, etcétera. En más información, luego de la crisis que vivieron los mercados el pasado viernes por las tensiones comerciales nuevas entre China y Estados Unidos, con un Donald Trump anunciando un arancel adicional del 100% a la importación de todos los productos chinos durante el fin de semana y el festivo en Colombia, el gobierno estadounidense intentó tranquilizar un poco a los mercados, abriendo la puerta para resolver la situación de manera coordinada, conversada, sin generar consecuencias para el comercio. Sin embargo, algunos mercados siguen alterados en el arranque de este martes por estas nuevas tensiones comerciales entre las dos superpotencias. Vemos a un dólar subiendo a esta hora 22 pesos, cotización promedio 3.935 pesos en Colombia, también un dólar subiendo frente a las principales monedas del mundo. El euro baja 13 pesos en su relación con el peso colombiano. Se ubica en 4.533 pesos por euro. El petróleo de referencia Brent baja un 2% adicional, se ubica por debajo de los $62 por barril, visitando mínimos desde abril, cuando tuvimos también tensiones comerciales muy fuertes en el mundo. El oro se posiciona por encima de los $4.100 por onza, actuando como activo refugio, y esta es la muestra del nuevo nerviosismo que tienen hoy los mercados por esas nuevas tensiones entre China y Estados Unidos. Hablando de oro, Víctor, ¿sabemos cuánto es el oro colombiano que quiere regalar el presidente Petro para Medio Oriente? No, Néstor, porque una cosa es el oro que debe estar incautado por la SAE, ¿no? Por la Sociedad de Activos Especiales. Otra cosa es el oro que pues administra el Banco de la República dentro de sus reservas internacionales, aunque ese total de las reservas internacionales, y eso es potestad del Banco de la República, ¿no? Se lo pregunto de otra manera. El oro que le quiere regalar el presidente Petro para los niños y las personas heridas en la guerra del Medio Oriente, ¿es oro en lingotes? ¿Hay lingotes de oro incautado por la SAE? ¿O son cadenitas de oro de los traquetos lobos que terminan en poder de la SAE? Yo creo que es más lo segundo que lo primero. ¿Sí? Yo creería, sí, porque pues para tener lingotes de oro, pues así están así está el oro de las reservas que tienen las reservas internacionales de los países. Hoy hay de todo, pero Néstor, no creo que en lingotes y el oro de los narcos. No, ha habido en todo, pero se ha perdido, Néstor. Yo estuve desde que oí al presidente hacer semejante ofrecimiento, dije, bueno,
bueno, cuánto será el oro que tiene la SAE, y no encontré una información pues precisa, pero sí encontré, por ejemplo, que hace relativamente poco, el año pasado, se habían perdido 12 lingotes de oro de un mafioso al que le habían quitado unos lingotes con unos relojes, y todo sumado valía un poco más de 1.000 millones de pesos, y cuando fueron a abrir el cajón donde supuestamente estaban, pues ya no estaban. Y eso, pero pues si bueno, valía, ha habido un escándalo y tal. Pero el otro, Néstor, déjeme darle este otro dato. No, perdóneme, le digo una cosa. Si valía 1.000 millones de pesos, no eran lingotes de oro. O sea, 1.000 millones de pesos valen 10 cadenas. Pues dicen finas. que eran la información decía que eran 12, pero le voy a dar otro dato, Néstor. 12 lingotes no valen, le voy a dar otro, no hay posibilidad. Le voy a dar otro dato. Las FARC le entregaron al gobierno colombiano, en el marco del proceso de desmovilización de la guerrilla, unos lingotes de oro. Bueno, no sé bien cuál será la presentación, pero le entregaron oro, y la SAE lo remató hace unos 2 o 3 años aproximadamente en 2.600 millones de pesos. Esa es la única información que yo encontré, digamos, de decomiso de oro, de entrega de oro a nombre de la SAE. Voy un poquito más allá. Sean cadenas lobas de traquetos, sean lingotes de oro de narcotraficantes, el presidente de la República, Héctor, ¿puede disponer del oro que tiene en su poder la SAE? Sí, no, Néstor. Pues, hay una ley que es la 1708, si no recuerdo mal, que dice cuál es el destino de los bienes que se incautan y que se someten a extinción de dominio y que entran a un fondo especial, que entre otras cosas tiene por objeto sobre todo 2 cosas, Néstor: la reparación de las víctimas primero y el fortalecimiento de la justicia segundo. ¿Es posible que el presidente un porcentaje crea de que esos... las víctimas a reparar son los niños heridos en la Franja de Gaza? No porque después pues hay toda una regulación de cómo eventualmente las organizaciones no gubernamentales presentan proyectos y los aprueba la SAE para entregarles, qué sé yo, una finca o algún... Por ejemplo, ahora están en el tema de la maquinaria, esto que llaman la maquinaria amarilla, que la están decomisando, y antes la destruía la fuerza pública cuando la encontraba en minería ilegal, y ahora no la destruye, sino que la somete a un proceso de extinción de dominio y la entrega pues por orden del gobierno a cooperativas mineras y cosas de ese estilo. Pero obviamente llevarlo a esto que dijo el presidente, a las víctimas en Gaza, pues es una cosa que es impensable. Esto es una habladuría que se va a quedar en eso, Néstor. No va a haber un gramo de oro colombiano que vaya para allá. El presidente dio la instrucción vía Twitter, que es como él suele gobernar, y refiriéndose al conflicto al final en la Franja de Gaza dijo: de inmediato la SAE quiere decir, Ricardo, Sociedad de Activos Especiales. Sí, era la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. Óigame el anuncio, enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos. Esta mañana, preguntando, Víctor, nadie sabe en la SAE de la orden del presidente cuál oro, cuánto oro van a enviar para la Franja de Gaza, cómo lo enviamos. Otra pregunta, ¿a quién se lo entregamos? ¿Estamos nosotros para regalar oro? El gobierno pidiendo plata en una reforma tributaria y feriando con tantas necesidades fiscales que tenemos ahorita en Colombia. Nos van a pedir más plata, más aportes a los colombianos a través de la reforma tributaria. En fin, y para nuestras propias causas, ¿no? Para reparar nuestras propias víctimas, pues también se necesita Pero mucha, imagínese mucha usted plata. al pobre director de la SAE, Néstor, cuando directora, la doctora Amelia Pérez. Es una directora. Imagínese cuando leyó pues semejante cosa, que ella, bueno, y si es la doctora Amelia Pérez, que además es una jurista seria, pues va a decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago con semejante orden? Pues evidentemente no la puede cumplir. Y ahí seguramente el presidente le va a dedicar una parrafada en algún consejo de ministros para decir: es que no cumplen mis órdenes y no entienden el proyecto del gobierno, y en fin. Pero claro, pero es que es una cosa que es realmente imposible. Pero me gusta que hubiera pasado, Néstor, porque me parece que vale la pena abrir el interrogante de cómo se están entregando los bienes de la SAE. Bueno, porque se los entregan al hermano de Daniel Quintero. ¿Usted vio? Bueno, el hermano de Daniel Quintero estaba estaba en un apartamento ahí en unas conversaciones y diciendo que aquí estaban esperando las amiguitas en el jacuzzi. Un apartamento en el Poblado de 500 y pico de metros cuadrados. Al amiguito. 8 de la mañana. El chat se llamaba así, ¿no? Amiguitos. Los amiguitos. Sobre el oro. Señor, qué horror, hombre.
Sobre el oro incautado a los narcotraficantes hay dos fuentes, digamos, esas que usted han señalado, que son los collares, pues, y todas esas extravagancias. Y también ha habido oro en lingotes que están almacenados en el Banco de la República. Entiendo, por alguna información que he recibido, que hay 62 kilos de oro en lingotes en el Banco de la República, pero además también el Banco de la República tiene inversiones en oro, en metales preciosos. Eso sí que son intocables. Pero esas no las puede tocar el presidente Petro. Por eso, estoy diciéndolo, Víctor. Esas son las reservas. Entonces, son reservas. Entonces, yo no sé realmente lo que dice Héctor. Esto no pasa de ser una habladuría pero, de Aurelio, un oro que lo que es peor, no puede disponer. O sea, pregúntese, ¿nosotros estamos para regalar plata realmente? ¿O pasamos de solicitar solidaridad y ayuda internacional a estar de generosos regalando el oro? Pero esto es departamento de anuncios, Néstor. Como fue el anuncio de que iba a expulsar a todos los diplomáticos israelíes en Colombia. Al final aquí la canciller dijo, no, eso nunca pasó, eso nunca se ordenó. Entonces estas son dos realidades. Sobre el oro, para quien está interesado, la SAE está buscando esta mañana mecanismos, preguntando qué herramientas tiene para ver si es posible cumplir la orden de regalarle oro a los niños gazatíes. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y son esas las preguntas. ¿Cuál oro? ¿Cuánto vale? ¿El que le fue incautado a quién? Porque el presidente Petro dice que es oro de narcotraficantes. ¿Cómo se va a enviar a Gaza? ¿A cuáles niños? ¿Quién lo va a recibir? Muchas preguntas esta mañana, precisamente alrededor de este anuncio que hace el presidente Gustavo Petro en X, en redes sociales. Estuvimos preguntando en la SAE, lo primero que me aclaran es que el presidente de la República no puede disponer de las cosas que incauta la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, un apartamento, un lote, una finca, un carro o en este caso el oro. La explicación que hay es que lo que se incauta en la SAE pasa a un proceso de extinción de dominio y así ya está incautado. Solo cuando surte el trámite y hay una decisión judicial que diga que eso pasa a ser del Estado, pues ahí es que se puede disponer de eso incautado. Que hay un camino, y es que después de que esto pasa a estar a manos del Estado, una decisión judicial dice que efectivamente, por ejemplo, es conseguido, comprado con plata del narcotráfico y se hace un proceso de extinción de dominio, entonces la SAE por ley tiene que comercializar eso que incautó, en este caso el oro, y tiene que hacer la incautación y la comercialización cumpliendo la ley, de acuerdo a lo establecido particularmente, Néstor, en la ley 1708 de 2014, que en el artículo 91 establece cómo se tiene que repartir la plata de lo que vende la SAE cuando ya con decisión judicial le han autorizado a vender esos bienes, en este caso el oro. No solo es para reparar a las víctimas, que es en la mayoría de los casos el objetivo final de la plata de la SAE, tiene que ir también, por ejemplo, para la Fiscalía, la rama judicial, otra parte para el Gobierno Nacional, también la Defensoría del Pueblo e incluso la UIAF. Esta plata es para reparar víctimas y para luchar contra el crimen. Por eso, Néstor, la pregunta de cuál será la justificación, cómo se podría cumplir la orden del presidente Petro si está por ley destinado para qué la plata de los bienes que se incautan en la SAE. Camila, gracias. 8 de la mañana, 37 minutos. Seguramente sin consultarlo con la gente de la SAE, el presidente hace el anuncio de la donación de Colombia para el Medio Oriente, al tiempo que propone que el ejército ahora sea para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Señor. No, que llegue ayuda humanitaria a los niños y que llegue dinero para la reconstrucción a Gaza es fundamental. Pero pues el presidente de la República, llámese Gustavo Petro o Álvaro Uribe, pues no puede disponer de los recursos de la SAE. Sería lo mismo como si a mí, si el presidente Álvaro Uribe dispusiera de unos apartamentos o de unos bienes incautados para dárselos a algunos aliados políticos o a alguna causa que a él le parezca justa. No, eso no funciona así, eso tiene unos procedimientos y además, como ya lo mencionaban ustedes, la SAE tiene una reglamentación donde la plata de lo que se incauta debe ir encaminado justamente a la reparación de las víctimas de los narcotraficantes, de los paramilitares, de los guerrilleros. Entonces, pues por más justa o noble que sea la causa, pues tiene que cumplir con unos mínimos estándares que se llaman la ley. Sí, y efectivamente la SAE tiene también unos procedimientos, no es que el presidente eso le no pueda es decir a la gusto SAE, del presidente. Mándeme el oro que usted tenga para los niños de la Fíjese que hay un Franja dato, de Gaza. Néstor, hace 5 años. Si se acepta eso, María Camila, de que el presidente diga, mande el oro incautado a la Franja de Gaza, pues también podría decir, dedíquele tal apartamento para tal persona,
que eso por supuesto sería y así no inviable funciona en la Colombia. SAE, pero quiero simplemente darle un dato. Hace 5 años la Defensoría del Pueblo nos estaba advirtiendo que al ritmo que iba Colombia necesitaría 50 años para terminar de reparar a las víctimas del conflicto armado, que al final es el espíritu, ¿no?, de todos esos bienes que le incautan a la mafia. En ese momento Colombia llevaba simplemente un 13-14% de indemnizaciones del total de las víctimas, que para el caso de Colombia superan las 9 millones de personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia. También por eso le decía, es que la plata se necesita aquí. Más Pero, importante Néstor, aquí, para reparar a las víctimas de aquí, más importante digo que las víctimas de la Pero franja déjeme de decirle que yo francamente creo que eso que usted dice que puede pasar, ya ha pasado varias veces en Colombia. El presidente Petro ha dicho: entréguenle esta finca a fulanito, denle tal cosa, el edificio déselo a no sé quién, y efectivamente van y se lo entregan. Por eso digo que a mí me alegra que el presidente haya puesto este tema, porque se visibiliza un debate público que nos estaba haciendo falta, que es con qué criterio y a quién le están entregando los bienes de la SAE. Pero a ver, Héctor, ya que nos metimos en el tema, ¿usted cómo hace para que sea válida la entrega de un lote que le cogieron a un traqueto en el Magdalena Medio, que creo que es a lo que usted se refiere? Entréguensela a los campesinos. Y usted dice, ok, bien, que se le entreguen a los campesinos. Claro. ¿Y cómo hace para que eso sea bueno? Claro. Y que el apartamento del Poblado en Medellín, entréguenselo a Miguel Quintero, por ejemplo? Claro, por eso es que tienen que haber unos criterios además objetivos, abiertos. Yo sé que la SAE abrió como una especie de convocatoria pública para que las organizaciones sin ánimo de lucro presenten proyectos y digan, bueno, yo quiero tal finca o tal edificio o tal cosa que queda en tal parte. Y hay unos que se han entregado con buen criterio. Por ejemplo, sé que hay unos lotes que se los han entregado a las universidades públicas para que amplíen allí sus sedes. Pero eso no puede ser al ojímetro, Néstor. No puede ser que esto me parece bien a mí, que me parece mal. Tiene que ser con unos criterios objetivos. Y es cierto, pero eso no justifica que ahora se esté haciendo a dedo, que antes se los daban a los zampones, lo cual es cierto. Eso estaba infiltrado por unas organizaciones criminales y muchos de esos bienes terminaban otra vez en manos de aquellos a quienes se las habían quitado, Héctor, a través de un tercero. Pero eso es cierto, pero eso no justifica el criterio subjetivo. ¿Usted se acuerda de la entrega a los congresistas de los bienes incautados? El escándalo por allá en el 2010, a través de los depositarios terminaban siendo utilizados por los congresistas. En esa época tan grande fue el escándalo, se llamaba Dirección de Estupefacientes. Terminó la Dirección de Estupefacientes. Metió preso el señor Carlos Albornoz, ¿no? Claro, crearon la SAE y siguen haciendo lo mismo, con nombre diferente, o que me expliquen a mí lo de Daniel Quintero, si es muy diferente. De Miguel Quintero, a lo de la época de Albornoz. 8:42 a.m. En segundos, noticias desde la Universidad Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Del viernes comenzaron a llegar indígenas que entraron a la Universidad Nacional, armaron cambuches y que se preparan para sumarse hoy en la movilización. Está la CUT, está FECODE, en esos organizadores de las marchas de hoy, frente a la Corte Constitucional. En momentos hoy, martes, cuando la Corte Constitucional debe definir la reforma pensional, que es uno de los intereses políticos del gobierno. Desde la Universidad Nacional, Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, los saludo desde el campus de la Universidad
Nacional, exactamente desde la concha acústica y el estadio de esta universidad, donde aquí llegaron 1.720 indígenas que se hacen llamar de el Congreso de los Pueblos, que ingresaron además desde el fin de semana pasado en varias chivas y varios buses que además ya están saliendo desde la universidad a varios puntos de Bogotá que ya le voy a contar. De acuerdo con el comunicado emitido por la Universidad Nacional esta mañana, ya fue instalado el PMU que va a contar con la participación del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos, Gabriel Rondón. También estarán delegados de la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo, y de acuerdo con este comunicado, Néstor, aclaran que estarán desde ayer, desde el 13 de octubre hasta el próximo 18 de octubre, hasta que el Gobierno Nacional los atienda. Entre estas cosas también se realizará una manifestación que irá desde este punto hasta la Plaza de Bolívar, y que las fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Blue Radio que sería entre las 9 y 10 de la mañana que saldrían desde este punto. Asimismo, también para hoy están convocadas dos manifestaciones, una que va por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que en palabras del presidente Fabio Arias se hace con el fin de manifestarse en la Plaza de Bolívar en medio de la sesión del Congreso para que se apruebe la ley pensional. También en otros temas lo hacen para la aprobación de la reforma a la salud y, por supuesto, para que se presente el proyecto de ley orgánico del Sistema General de Participaciones. Marchas que además, también como usted lo mencionaba, se van a unir los profesores de FECODE. Pero a esta hora, Néstor, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirma que ya hay manifestaciones y hay aglomeraciones en otro punto de la ciudad. Uno de esos es que ya hay comunidades indígenas que se desplazan sobre la calle 26 hacia la Plaza de Bolívar. También hay aglomeraciones al frente de la Agencia Nacional de Tierras y al frente del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Defensa. Por esto mismo, la Secretaría de Gobierno confirma que ya hay un equipo desplegado para evitar alteraciones de orden público y tanto así problemas de movilidad. A esta hora, Néstor, ya van saliendo algunos buses de la Universidad Nacional desde la puerta principal para dirigirse tanto a la Plaza de Bolívar, a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Agricultura en esa jornada de manifestaciones que está programada que inicie hoy desde las 10 de la mañana, por lo menos en la Plaza de Bolívar y sobre la calle 26 en Bogotá. Nicolás, gracias. ¿Cómo será de grave la situación en la Universidad Nacional que hasta el rector Leopoldo Munera protesta porque el ministro se metió el viernes con organizaciones cívicas sin permiso? Están en plan de politizar y de utilizar el campus de la Universidad Nacional con el objetivo, con las marchas políticas que hay hoy lunes. La doctora Carolina Jiménez es vicerrectora de la Universidad Nacional. Doctora Jiménez, buenos días. Buenos días para ti, Néstor, la mesa y toda la audiencia. Primero, ¿qué información tiene de lo que está sucediendo en este día martes con los indígenas de adentro, con todas estas organizaciones, con el Congreso de los Pueblos que están acampando desde adentro de la Universidad Nacional? Doctora Jiménez. Bueno, como lo comunicaba el periodista, nosotros el día de ayer sacamos dos comunicados, uno en la mañana y uno al finalizar, en la noche, para comunicarle pues en principio a la comunidad universitaria y al resto de la opinión pública la situación que estábamos viviendo en la universidad. El día de ayer en la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, un grupo de manifestantes, alrededor de unas 400 personas, ingresaron por la portería de la carrera 40 sin una autorización previa ni una solicitud de permiso a la universidad. Se ubicaron en la concha acústica, pues tan pronto nosotros, tuvimos el conocimiento de la situación, nos comunicamos con el Ministerio Público, con el distrito y con el Gobierno Nacional, quienes manifestaron que no tenían conocimiento sobre la movilización que se desarrollaba, pues que estaba en curso en ese momento. Activamos pues todo el relacionamiento interinstitucional y posteriormente, se hace la solicitud de instalación del PMU distrital y del PMU Universidad Nacional para que entre todas las entidades se pueda pues hacer un manejo de la contingencia. Es importante precisar que no solo son comunidades indígenas las que están en el espacio, sino también comunidades campesinas, afros y también expresiones del movimiento estudiantil. Doctora Jiménez, ¿tiene que ver lo del ministro de Educación del viernes con lo de los indígenas del sábado? Varias cosas. Uno, esta situación que estamos hablando se reporta de ayer. La del sábado que mencionas no la conozco. Del día de ayer lunes es lo que acabo de señalar. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hay una relación, y quisiera un poco poner en contexto a la opinión pública del viernes. Para el viernes, diferentes organizaciones estudiantiles, alrededor de 14 procesos de organizaciones del movimiento estudiantil del nivel nacional,
hicieron una solicitud a la universidad, a esta vicerrectoría de sede, para poder hacer un acto de cierre cultural en el marco de un proceso de movilización que desarrollaron para la exigibilidad de la reforma a la Ley 30. Nosotros coordinamos con las organizaciones y demás para que pudieran desarrollar su actividad cultural de cierre. Sin embargo, desafortunadamente nosotros el viernes en hora de las mañanas recibimos una serie de amenazas violentas, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes. ¿Amenazas de quién, doctora Jiménez? Anónimas que comunicamos a la Fiscalía de manera oportuna ¿Pidiendo qué? Expresando que se podían desarrollar acciones violentas en el campus. Ante esa situación y pues con la única información disponible y en una perspectiva preventiva, nosotros decidimos dar orden de desalojo del campus. Eso se desarrolló el viernes. Pero doctora Carolina, perdóneme, si era anónima la amenaza, se lo pregunto porque lo que no sé si ustedes entregaron a las autoridades, pero sí estaba circulando en la comunidad universitaria, era una cadena de WhatsApp que firma una organización que se autodenomina Federación Anarquista, amenazando con la instalación de una bomba en el campus, en la ciudad universitaria. ¿Esa es la misma amenaza que ustedes recibieron? Sí, y esa fue la que pusimos en conocimiento de las autoridades pertinentes. Doctora Jiménez, ¿esto no es un poquito exótico, el ministro de Educación metiéndose al campus de la Universidad Nacional? Es que la historia fue, la universidad da una orden de desalojo por esta amenaza, Néstor. Y se mete el ministro. Y se mete el ministro y no aceptan, no acatan los muchachos que tenían la actividad cultural. Sí, digo, ¿no le parece a ustedes desde adentro de la Universidad Nacional que esto no había pasado nunca, un ministro encabezando una protesta, acompañando organizaciones que están pidiendo que el gobierno dé más plata fuera de todo? O sea, el ministro protestando contra el gobierno. El rector de la universidad, el profesor Leopoldo Múnera, el viernes en la noche emitió una comunicación expresando su rechazo a el desconocimiento de la orden de desalojo por parte del Ministerio de Educación. Digamos, ya las otras inquietudes que tengan ustedes frente a la actitud del ministro, creo que es importante pues consultarlas directamente con él. Sí, vicerrectora, hay algo que no nos queda muy claro sobre lo que pasó ayer, volviendo a la incursión de un grupo de indígenas que llegaron en unas chivas a la Universidad Nacional. ¿No existe el control debido? Es decir, ¿los vigilantes de la universidad no podrían haber negado el ingreso a los indígenas? Sí, en efecto, la primera acción que desarrolló la División de Vigilancia y Seguridad fue negar el ingreso. Sin embargo, como les expresaba al inicio, era alrededor de 400, 500 personas inicialmente, reitero, no solamente comunidades indígenas que expresaron que venían en el marco de una movilización y que ingresarían para pernoctar en el campus. Ante esas situaciones, pues nosotros no somos una fuerza de seguridad. Lo que hicimos fue lo que nos corresponde, hacer toda la activación con la institucionalidad existente, porque no íbamos a entrar en un escenario de confrontación pues con una movilización tan numerosa frente pues a las condiciones que nosotros tenemos, y pues en el marco del respeto al ejercicio de la movilización, y así posteriormente pues también fue tramitado tanto con el gobierno nacional, distrital y el Ministerio Público, que pues estamos en el manejo de esta contingencia. Sí, doctora Carolina, pero también hay una incógnita y es sobre la autorización de ingreso del viernes pasado. Esa autorización, ustedes entonces, como parte de la universidad, sí la entregaron, por lo menos para ese primer grupo que estaban ingresando mientras la universidad, digámoslo así, estaba bajo amenaza de ese posible artefacto explosivo que estaba dentro del campus. No, a ver, son dos. Primero, creo que es importante precisar, digamos, porque quizá ustedes lo tienen más claro, pero no la opinión pública. Son dos procesos distintos, el del lunes y el del viernes. Sí, son dos escenarios diferentes. El viernes fueron unos por eso, estudiantes. me permiten, termino de desarrollar la idea, por favor. Entonces, el viernes nosotros, unas semanas previas, habíamos tenido una coordinación con estas organizaciones para el desarrollo de su evento el viernes. Sin embargo, el viernes, en el marco de la situación, nosotros alertamos y informamos a estas organizaciones sobre la orden de desalojo por el cuidado
tanto en los integrantes de nuestra comunidad universitaria como las otras personas que pudiesen ingresar al campus. Esta orden de desalojo, en efecto, fue desconocida por los manifestantes, que consideraron que debían hacer el cierre de su actividad de movilización y cultural, y así procedió. Y como ustedes lo han manifestado, en el marco de esa movilización participó el ministro de Educación, pero pues yo no puedo pronunciarme frente a las decisiones o las motivaciones que lo llevaron a él a acompañar el ejercicio. Luego, posteriormente, en dos acciones diferentes, ocurre lo del día de ayer, que es lo que estábamos desarrollando hace algún momento. Sí, es la doctora Carolina Jiménez, es vicerrectora de la Universidad Nacional, sobre la situación generada este fin de semana, un poquito o mucho patrocinada por el propio ministro de Educación. Doctora Jiménez, gracias. Hasta luego, buen día. Muy amable, la vicerrectora de la Universidad Nacional. La gran pregunta es quién está detrás de esto, Néstor, porque ya a esta hora hay manifestaciones violentas, hay toma de edificios. Se está grabando, aquí hay una coordinación, evidentemente. Se está agravando la situación porque estos movimientos indígenas se están tomando en este momento la sede del Ministerio de Vivienda, que queda en el centro de Bogotá. ¿Esto es calle qué? El Ministerio de Vivienda queda en el CAN. Entonces, yo no sé si el Ministerio de Vivienda queda, o dónde queda el Ministerio de Vivienda, yo estoy perdido porque es que el de Agricultura también están protestando al frente de la ANT que queda en San Martín, en la calle 32 con Séptima. Todas quedan ahí en San Martín. Esto es el sector de la Candelaria, ¿verdad? Sí, con chalecos. No, pero también hay unas instituciones. A ver, Nicolás, perdóneme, Aurelio. El antiguo Ojito, ¿no? Atrás del Congreso es el Ministerio de Vivienda. ¿Qué información tenemos, Nicolás, de lo que ocurre en este momento en el centro de Bogotá con estas comunidades de indígenas? Néstor, pues mire, lo que están afirmando algunas personas que hacen parte de estos ministerios es que se están metiendo algunos manifestantes al Ministerio de Vivienda y que además esa guardia pues está haciendo control de ingreso y de salida de las personas que mantienen en estos edificios. En imágenes se puede ver que hay algunos encapuchados que ya están rodeando algunas oficinas del Ministerio de Vivienda, que tienen tapabocas y tienen algunas gorras. Personas que salieron muy temprano desde acá, desde la Universidad Nacional, así como también se están tomando el edificio de la Agencia Nacional de Tierras en una manifestación que hay ahí, y también del edificio del Ministerio de Agricultura. Mira el reporte que tenemos hasta ahora: Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Sociedad de Activos Especiales, Plaza de Bolívar, Ministerio de Vivienda y Ministerio del Interior. Sí. Y súmele la Universidad Nacional. Bueno, la Universidad Nacional, que es el punto de llegada de ellos. Veo que se están definiendo, esta no la había escuchado, Guardia Interétnica, Campesina y Popular. Detrás de todo esto está el famoso Congreso de los Pueblos, que es el que convoca, entre otras cosas, a estas organizaciones indígenas que han llegado a Bogotá. Don Fabio Arias es presidente de la CUT, que organiza las marchas, las movilizaciones de hoy. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Las marchas de hoy, la movilización, tienen el respaldo de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y de FECODE, el Sindicato de Maestros, ¿verdad? Sí, señor, y además de la CGT, la CTC y las confederaciones de pensionados. ¿Y qué tienen que ver los indígenas con los desórdenes de esta mañana, señor Arias? Bueno, eso será una decisión de ellos. Nosotros en particular estamos convocando a una concentración en la Plaza de Bolívar, ahorita a partir de las 10 de la mañana. ¿Y es coincidencia lo de los indígenas que llegaron el fin de semana? Pues no sé. Ellos me imagino que tienen sus propias motivaciones. Espero que lo hagan en términos muy pacíficos, que es lo que nosotros siempre reclamamos y obviamente convocamos. ¿Y por qué es la marcha de ustedes, de la CUT y de FECODE, del día de hoy, señor Arias? Néstor, por las reformas sociales. Es decir, hoy discute la sesión plenaria de la Corte Constitucional una ponencia negativa del magistrado Ibáñez sobre la ley pensional. Nosotros entonces estamos reaccionando frente a ello, diciéndole a la Corte Constitucional que esa ley, a nuestra manera de ver, ha sido tramitada de acuerdo a lo que las normas del Congreso dictan, y que por tal motivo lo que dice el doctor Ibáñez no corresponde a la realidad y que por tal motivo la declaran exequible. Dos, ¿y usted cómo sabe, señor Arias, perdóneme, cómo sabe que la ponencia de Ibáñez viene inexequible? Pues la publicó Caracol Radio el día jueves en las horas de la mañana, donde expresó exactamente estas motivaciones que yo estoy diciendo acá. No, señor, no es cierto. No es cierto. Claro que sí, claro que sí.
Le puedo pasar la noticia de Caracol. Mándemelo, se la puedo pasar. Claro. Porque Néstor, por favor. se radicó el viernes la ponencia. No, señor, está erradicada desde el jueves. Y Caracol la puso en sus noticias. Cordialmente le puedo pasar ahora el link respectivo de donde nosotros extraímos la conclusión de que había una ponencia negativa del magistrado Ibáñez. Sí. Eso no es ninguna mentira. Suponiendo, y si la mentira viene, será de Caracol. De nosotros no. Suponiendo que es cierto que hay una ponencia negativa, ¿cuál es el problema de que haya un magistrado que crea eso? Bueno, el problema es que la plenaria de la Cámara decidió en contravía de lo que está diciendo el magistrado Ibáñez, de acuerdo a la norma pública. Entiendo que se llama la ley quinta, y ellos con base en esa ley quinta aprobaron la ley pensional. Entonces ellos dicen, no vemos por qué el magistrado Ibáñez se siga oponiendo, presuntamente por no haber subsanado los vicios de procedimiento, a algo que según la Cámara sí se subsanó. ¿No había una época en que ustedes, señor Arias, protestaban después de que pasaban las cosas, no antes? ¿No había una época en que uno respetaba las decisiones judiciales? No, señor, siempre ha habido épocas en las cuales nosotros nos hemos anticipado a las decisiones que se toman o en el Congreso o en las Cortes o en general en los juzgados. Siempre hemos reaccionado antes de que sucedan. Nos ha parecido siempre el mejor mecanismo y ahí están las cosas. Yo quiero decirlo, cuando estaban discutiendo la ley 100, antes de que fuera ley 100, nosotros protestamos contra dicha ley y así lo hemos hecho históricamente. Don Fabio, ¿y esto no puede interpretarse como una presión indebida a la independencia de la justicia? ¿Estas protestas contra una decisión de la Corte Constitucional? Pues nosotros entendemos que las tres ramas del poder son independientes, ¿cierto? Sí, pero eso no quiere decir que haya una norma que prohíba expresamente la expresión democrática de alguna población sobre algunos asuntos que se discutan en cualquiera de las tres ramas, o en el Ejecutivo, o en el Legislativo, o en el Judicial. Y creemos que corresponde a nuestros derechos democráticos de pronunciarnos en un sentido o en el otro. Es que eso por supuesto no está en discusión, es parte de las garantías democráticas. Pero no es contraproducente, no termina siendo una presión indebida a la justicia que un grupo de manifestantes estén arengando, manifestándose justamente cuando